El precio de la confianza. Hola y bienvenidos a una noche agradable. Espero que disfruten de esta nueva historia. Lucía Vargas sabía mantener la compostura, no era una habilidad que se enseñara. Era un carácter forjado por años de trabajo en el departamento de control financiero de una gran empresa de distribución en Madrid, donde las cifras no mienten, pero la gente lo hace constantemente. 30 años, pelo corto y oscuro, ojos grises con esa frialdad particular que se confunde con indiferencia, hasta que uno se enfrentaba a ella en una conversación seria. Entonces quedaba claro, no era indiferencia, era la paciencia de alguien que sabe esperar el momento adecuado. Llevaba 5 años trabajando con hojas de cálculo e informes. Era capaz de detectar un error en un documento de 100 páginas en 15 minutos y nunca levantaba la voz en las reuniones, ni siquiera cuando sus colegas decían auténticas tonterías. La dirección la valoraba por su cabeza fría. Su marido al parecer también. Aunque últimamente Lucía notaba que él había sustituido la palabra valorar por utilizar, solo que aún no lo admitía en voz alta. Llevaban 7 años casados, los 3 primeros bien, luego por inercia. Después, la inercia empezó a frenar, pero Lucía se autoconvencía. Es una mala racha en el trabajo. El negocio de Marcos no va como él quería. Está nervioso. Ya pasará. Sabía justificar las debilidades ajenas con las circunstancias. Eso también formaba parte de su carácter y quizás era su parte más vulnerable. Marcos Rivas era 7 años mayor que su esposa. Propietario de una pequeña cadena de tiendas de artículos para el hogar, Hogar Ideal, 4 locales en distintos barrios de Madrid, un almacén en un polígono industrial de las afueras, 2 gerentes y una decena de dependientes. De cara al público, se mostraba seguro de sí mismo. Trajes caros, la costumbre de hablar de sus planes como si ya fueran hechos consumados, la habilidad de entrar en cualquier lugar como si ya le perteneciera. Con la gente, funcionaba. Lucía conocía la otra cara, las conversaciones nocturnas sobre créditos, el silencio sombrío tras las llamadas del banco, la irritación que escondía tras el cansancio. Pero saber no es lo mismo que comprender del todo. La mañana del martes comenzó con un mensaje de su madre. Isabel le había escrito la noche anterior. Hija, tu padre y yo hemos decidido ir a Madrid unos días. Os echamos de menos. Papá dice que hace mucho que no pasea por el centro. Quiere ver sus sitios de siempre. Lucía releyó el mensaje 2 veces. Puso el móvil a cargar y se quedó mirando el techo del dormitorio, donde llevaba ya varias noches durmiendo sola. Marcos estaba de viaje de negocios. Sus padres no venían a menudo. Tras la jubilación de su padre, vendieron el piso, se mudaron a la Costa Blanca y compraron una casita cerca del mar, como habían soñado toda la vida. A su padre no le gustaba el ajetreo de los viajes largos. A su madre no le gustaba molestar. Si se habían decidido, era que de verdad los echaban de menos, o quizás habían intuido algo. Isabel poseía esa extraña intuición materna que funciona por encima de las distancias y los silencios. Lucía nunca se había quejado a sus padres de su relación con Marcos, ni una sola vez en 7 años. No por orgullo, sino por convicción. Los trapos sucios se lavan en casa. Ahora pensaba que esa convicción le había costado demasiado cara. Marcos se había ido de viaje con una maleta grande y aire de ejecutivo. Proveedores en Barcelona, negociaciones para una nueva partida. Quizás 3 días, quizás una semana, dijo. Le dio un beso en la mejilla, rápido, mecánico, como quien toca el pomo de la puerta antes de salir, y se fue en un taxi. Lucía vio desde la ventana cómo el coche blanco con la franja roja desaparecía en la esquina. No sintió nada especial. Eso, en sí mismo, debería haberla alertado. Pero se había acostumbrado a justificar la ausencia de sentimientos con el cansancio. Le escribió a su madre que los recogería ella sola. El vuelo desde Alicante llegaba a las 18:40. Salió con tiempo, previendo el tráfico del AM30 y el aparcamiento. El aeropuerto de Barajas a esa hora era un hervidero de gente, ruidoso, olía a café de las cafeterías de la entrada y a algo indefiniblemente inquietante, como todos los lugares donde la gente se despide y se reencuentra al mismo tiempo. Lucía compró un café para llevar, se colocó junto a las puertas de cristal de la zona de llegadas y se dispuso a esperar. El panel indicaba que el vuelo había aterrizado. En unos 20 minutos empezarían a salir los pasajeros. Los primeros minutos observó el flujo de gente con maletas. Rostros cansados, abrazos alegres, niños a los que levantaban en brazos, parejas de ancianos que caminaban despacio y en silencio porque no necesitaban decirse nada. Buscaba con la mirada a su madre, una mujer menuda y elegantemente vestida de color beige, y a su padre, alto, erguido, con ese andar particular de exfuncionario que no se pierde ni con la jubilación. Pero no los vio a ellos primero.
Primero reconoció una línea de hombros familiar, luego el característico giro de cabeza y después el rostro. Marcos estaba de pie a un lado de la sala de llegadas, ligeramente apartado del gentío, donde había menos gente. No miraba a su alrededor, miraba a la joven que estaba a su lado, rubia, con una cazadora corta de cuero y un bolso de viaje al hombro. Alta, llamativa, con esa postura segura que o se tiene de nacimiento o viene de la sensación constante de que te miran y te gusta. Lucía no la conocía, no la había visto nunca, pero le bastó una mirada para comprender que aquella mujer no era una colega ni una socia de negocios. La mujer le decía algo y se reía. Marcos se inclinó hacia ella y le cogió el bolso de la mano, con delicadeza, como se coge algo de alguien a quien se quiere agradar, y luego la besó. No en la mejilla, en los labios. Un beso corto, pero sin la menor cautela, como se besa a los seres queridos. Lucía no se movió. El café en su mano permaneció intacto. Se quedó allí, mirando cómo su marido, que supuestamente llevaba días negociando con proveedores en otra ciudad, cogía de la mano a una desconocida y la llevaba hacia la salida. Caminaban juntos, hombro con hombro, y en sus movimientos había esa complicidad especial que no surge en un día. Así caminan las personas que están acostumbradas a estar juntas desde hace tiempo. Él le llevaba el bolso, era un detalle sin importancia, pero fue precisamente ese detalle el que más le dolió, porque a Lucía hacía mucho que él no le llevaba ni el bolso ni nada. En algún lugar de su pecho algo se removió, no con dolor inmediato, sino con un golpe sordo, casi físico, como si el suelo se hubiera tambaleado bajo sus pies y al instante volviera a su sitio, pero algo en el equilibrio hubiera cambiado para siempre. Lucía dio un paso adelante y, en ese momento, una mano pesada y cálida se posó en su hombro. Hija la voz de su padre, tranquila, grave, sin una sola nota de más. Se dio la vuelta. Arturo Vargas estaba a su lado, un hombre de 65 años, de espalda recta, y un rostro en el que décadas de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid habían grabado esa imperturbabilidad que no se puede comprar ni fingir. Ya lo había visto todo, lo había entendido todo antes que ella, o al mismo tiempo se notaba en cómo mantenía la mano, con firmeza, sin temblar, como alguien que ya ha tomado una decisión interna. En su día, Arturo Vargas había supervisado en el ayuntamiento cuestiones de urbanismo y política de inversiones. Por su despacho habían pasado decenas de personas con planes de negocio brillantes e intenciones ocultas. Sabía distinguir unos de otros desde la primera conversación. Cuando 7 años atrás Marcos Rivas fue a pedir la mano de su hija, su suegro lo observó larga y atentamente, y no dijo nada. No la disuadió, pero tampoco se alegró. Lucía pensó entonces que su padre simplemente no quería dejar marchar a su hija. Ahora pensaba que su padre simplemente sabía más de lo que decía. Detrás de él estaba su madre, Isabel, menuda, de beige, exactamente como Lucía la había imaginado, y la miraba con esa ansiedad especial que las madres saben esconder tras una media sonrisa, pero que nunca consiguen borrar del todo de sus ojos. «Papá», empezó Lucía, y no reconoció su propia voz, demasiado baja, demasiado frágil en esa única palabra. «Hija», repitió su padre, y en esa palabra estaba todo, la comprensión, el dolor que él sabía no mostrar, y algo firme, como una decisión tomada sin vacilar. «Déjame darle una lección que no olvidará jamás». Miró hacia donde acababa de estar Marcos. Se dirigía a la salida, la espalda recta, segura. La mujer a su lado le susurraba algo al oído. Él sonreía. Pasaron a 3 metros de Lucía y él no se giró ni una sola vez. No sintió nada, no se percató ni de su mujer, ni de su suegro, ni de su suegra, de nadie cuya presencia debería haber removido algo en su interior. Eso fue, quizás, lo más doloroso de todo. Si te acercas ahora, dijo su padre, acercándose un poco más, te dirá: es una colega, una reunión de trabajo. Te lo has imaginado todo. Montarás una escena en público, te harás sentir culpable por una histeria y tomará la iniciativa. Esa gente sabe cómo hacerlo. He visto a muchos como él a lo largo de los años. Viven de las reacciones de los demás como si fueran su combustible. Lucía guardó silencio. Miraba las dos figuras que ya casi se disolvían entre la multitud junto a las puertas de cristal. «No necesitamos un escándalo», continuó su padre con voz firme, como si explicara algo obvio. «Necesitamos un golpe preciso, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin hacer ruido». «Papá», dijo ella por fin, y esta vez su voz fue más firme. «Acabas de llegar». «Exacto», respondió Arturo bruscamente, y la tomó del codo. «Por eso, primero buscamos el coche, vamos a casa, cenamos y luego hablamos con calma y como es debido».
Isabel abrazó a su hija, en silencio. No fue un abrazo fuerte, pero sí largo. Lucía no lloró. Se quedó de pie en medio de la bulliciosa sala de llegadas, sintiendo cómo por dentro algo, muy lentamente, muy fríamente, empezaba a reestructurarse. No a romperse, sino a reestructurarse, como un edificio que no se derriba con una explosión, sino metódicamente, planta por planta, sin prisa, salieron por otras puertas. Marcos y su acompañante ya se habían ido. Luciano se molestó en buscarlos con la mirada. Encontró su coche en el aparcamiento, metió las maletas de sus padres en el maletero y se quedó unos minutos sentada al volante. El aparcamiento estaba casi vacío en ese rincón, solo unos pocos coches aparcados y una farola que arrojaba una luz amarillenta y turbia. ¿Tú lo sabías?, preguntó su madre desde el asiento trasero. No, dijo Lucía. Era la verdad. Había tenido sensaciones, algo raro en las entonaciones de los últimos meses, en los demasiado frecuentes llegaré tarde, en cómo había dejado de hablar de sus negocios y al mismo tiempo había dejado de preguntar por la vida de ella. Pero saber no lo sabía, no quería. Esa también era una verdad que se permitía admitir por primera vez. Mejor que no lo supieras, dijo su padre desde el asiento del copiloto. Así no has tenido tiempo de firmar nada en caliente. Lucía lo miró. ¿A qué te refieres? Mañana hablaremos. Se giró y la miró a los ojos. Grises en ambos, padre e hija, parecidos no solo en el físico, sino también en esa costumbre compartida de no derrumbarse en público. Hoy solo conduce. Durante el trayecto nadie dijo una palabra. Su padre miraba por la ventanilla la avenida y las luces de los escaparates. Hacía varios años que no estaba en la ciudad, pero no miraba con nostalgia, sino con la atención profesional de quien evalúa la situación. Su madre, desde atrás, le sujetaba el hombro en silencio, sin decir nada, solo apretando ligeramente los dedos en las curvas. Lucía conducía con suavidad, parando en cada semáforo, y pensaba en cómo ese día había comenzado de una forma completamente normal. Café, correo del trabajo, lista de la compra, lubina al horno para su padre. Cuando llegaron a casa, el móvil vibró. Un mensaje de Marcos. Hola, cenando con socios. Mañana negociaciones por la mañana, luego te llamo. Besos. Lucía lo leyó. Guardó el móvil en el bolso, salió del coche y abrió el maletero. Yo me encargo, dijo su padre. Vale, respondió ella. Su padre cogió las dos maletas y se dirigió al portal. La espalda recta, el paso firme. Un rostro tal que ningún transeúnte habría adivinado que hacía una hora había visto algo que había hecho añicos su opinión sobre su yerno. Marcos llamó el miércoles por la noche, sobre las 8. Lucía estaba recogiendo la mesa después de cenar. Su madre fregaba los platos, su padre estaba sentado en un sillón junto a la ventana con una taza de té leyendo algo en el móvil. Cuando el nombre de su marido apareció en la pantalla, Lucía se quedó helada un segundo, luego cogió el teléfono y salió al pasillo. Cerró la puerta tras de sí, suavemente, sin portazo. Se apoyó en la pared y se llevó el teléfono a la oreja. Hola, dijo Marcos con voz de alguien cansado pero que aguanta. ¿Qué tal estás? Bien, respondió ella, impasible. ¿Y las negociaciones? Duras. Los proveedores aprietan, no nos ponemos de acuerdo con el precio, 1 o 2 días más, supongo. Estoy agotado. Hizo una pausa. ¿No me echas de menos? Me las apaño, dijo Lucía. Ni más cálida, ni más fría de lo habitual. Exactamente como le había hablado los últimos meses, cuando entre ellos ya casi no quedaba nada que pudiera llamarse una conversación real, sino un mero intercambio de frases de cortesía que no significaban nada. Escuchaba su voz y pensaba en lo fácil que le resultaba mentir, sin titubear, sin pausas, sin la menor tensión, como alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo y ya está acostumbrado. Bueno, te llamo mañana. Buenas noches. Buenas noches, respondió ella, y colgó. Se quedó de pie en el pasillo a oscuras, con el teléfono en la mano. No le había preguntado qué tal le había ido el día. No le preguntó si había comido, si le había pasado algo. No preguntó nada. Simplemente marcó una casilla en su lista mental de tareas obligatorias. Llamar a la mujer. Pestaña cerrada. Lucía guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a la cocina. ¿Era él?, preguntó su madre en voz baja, sin volverse desde el fregadero. Sí, confirmó Lucía, y cogió un paño. Su padre no preguntó nada. Hacía tiempo que había sacado sus propias conclusiones, y por lo visto eran definitivas. Isabel cerró el grifo y se volvió hacia su hija. La miró largamente, sin palabras. Luego, simplemente la abrazó. Un abrazo corto, fuerte, maternal, y la soltó. A veces, eso es lo único que una madre puede hacer,
y al mismo tiempo lo más necesario. Lucía no lloró. No era la primera vez en esos 2 días, y no porque no tuviera motivos. Simplemente, las lágrimas exigen soltar el control, y ella todavía no podía permitírselo. No ahora. Fue al baño, se lavó la cara, se miró largamente en el espejo. 30 años. 7 de ellos junto a un hombre al que, según parecía, no conocía como creía. O sí lo conocía, pero no había querido unir las piezas del puzzle porque temía que el resultado fuera exactamente este. El agua le resbalaba por la cara. En el espejo, la miraba una mujer con la mirada directa y los labios apretados. No rota, sino reuniendo fuerzas. A la mañana siguiente, jueves, antes de que Lucía se fuera a trabajar, su padre le pidió que se quedara un momento. Estaban sentados solos en la cocina. Isabel aún no se había levantado, y Arturo hablaba con calma, como se habla de cosas importantes, pero que no requieren emociones superfluas, sin rodeos ni palabras de más. El piso está a tu nombre empezó. Fue vuestra mejor decisión, dijo Lucía. Vuestro regalo, escritura de donación. La única propietaria soy yo. ¿Marcos figura en algún documento del piso? ¿Escrituras, hipotecas, poderes? No, está empadronado aquí, pero no figura como propietario en ningún sitio. Su padre asintió brevemente, como quien confirma una hipótesis que ya tenía. ¿Has firmado algo en el último año? ¿Un aval, un consentimiento para una garantía, poderes, solicitudes de crédito conjunto? Lucía negó con la cabeza. Lo ha intentado varias veces. Hablaba de refinanciar el negocio, de un crédito conjunto. Decía que con 2 ingresos las condiciones son mejores, los bancos lo dan más fácil. Una vez me propuso poner el piso como garantía temporalmente, explicando que era un paso técnico de 2 o 3 meses, que luego quitaríamos la carga, pero yo siempre lo posponía. Le decía, más adelante, quiero informarme primero. Necesito un asesoramiento independiente. Él se enfadaba, pero no presionaba abiertamente. Se contenía. Hiciste bien en posponerlo, dijo su padre, dejando la taza sobre la mesa. Esto no eran simples conversaciones sobre finanzas familiares. Era un plan, consciente y consecuente. Lucía lo miró. ¿Estás seguro? Aún no, pero pronto lo estaré. Cogió el teléfono. Hay una persona en la que confío desde hace muchos años. David Ferrer, consultor financiero. Entiende de deudas, riesgos crediticios y mecanismos de quiebra mejor que la mayoría de los analistas bancarios que he conocido en mis años en el ayuntamiento. Le pediré que eche un vistazo a la situación del negocio de tu marido a través de fuentes abiertas. Información empresarial legalmente accesible. Solo lo que ya está a la vista para cualquiera que preste atención. Papá, dijo Lucía en voz baja. Llegaste anteayer. Llegué, asintió él sin rastro de ironía. Pero no te conozco desde hace un año. Y llevo observando a este hombre mucho tiempo, aunque sea de lejos y sin detalles. He tenido tiempo para pensar. Había algo en él que me preocupaba desde el principio, incluso cuando vino a presentarse. Me callé, no quise presionar. Ahora creo que fue un error. Lucía no respondió. No había nada que objetar. Discutir con el propio pasado no tiene sentido. David Ferrer llegó el viernes por la tarde. Lucía se había cogido la tarde libre. Estar en la oficina fingiendo que todo iba bien era posible, pero difícil. Había pasado la mañana en modo automático, abriendo hojas de cálculo, revisando cifras, respondiendo correos. Sus compañeros no notaron nada, sabía disimular. Pero a la hora de comer se dio cuenta de que si se quedaba allí hasta el final del día, se rompería por su propio silencio. David resultó ser un hombre de unos 40 años, de complexión fuerte y no muy alto, con una camisa clara sin corbata y una carpeta bajo el brazo. Se comportaba como alguien que no necesita impresionar. Los resultados hablan por sí solos. Saludó brevemente, se sentó a la mesa y sin preámbulos abrió la carpeta. Lucía, sentada enfrente, escuchaba. La cadena de tiendas de Marcos Rivas constaba de 4 locales en diferentes barrios de la ciudad. Sobre el papel, una pequeña empresa en funcionamiento con facturación. En realidad, una estructura que se sostenía no sobre beneficios reales, sino sobre la constante cobertura de unas deudas con otras. 2 de sus proveedores clave tenían deudas vencidas por las que se llevaban a cabo lánguidas negociaciones de aplazamiento. La línea de crédito del banco estaba casi agotada al completo. El remanente era mínimo. El almacén se alquilaba en condiciones ventajosas, cuyo plazo expiraba en 2 meses, y el arrendador ya había dado a entender que no renovaría el contrato en las mismas condiciones. Además, David mencionó unas negociaciones con un potencial inversor que Marcos llevaba semanas manteniendo. El inversor aún no había dado una respuesta, pedía documentación, estudiaba. ¿No es solo una mala racha?, preguntó Lucía. David negó con la cabeza.
Una mala racha es cuando temporalmente no hay dinero, pero hay perspectivas y reservas. Aquí el panorama es otro. El problema es que aquí no hay reservas, no hay colchón financiero y tampoco hay un plan para volver a la rentabilidad. El negocio sobrevive a base de captar constantemente nuevos fondos para cerrar las deudas anteriores. Esto funciona exactamente hasta que uno de los acreedores se niega a esperar. Entonces, la estructura empieza a desmoronarse, rápida e irreversiblemente. ¿Él se da cuenta?, preguntó Arturo. No puede no darse cuenta, respondió David. Alguien que gestiona un negocio durante varios años ve sus propias cifras. La cuestión no es si conoce su situación, la cuestión es qué piensa hacer. Y a juzgar por lo que Lucía ha descrito, se dirigió a ella brevemente, sin excesiva suavidad. Tenía un plan: tapar parte de los agujeros con los recursos de su esposa, a través de un aval, una garantía hipotecaria sobre el piso o un crédito conjunto respaldado por los ingresos de ella, probablemente una combinación de todo ello. Se hizo el silencio en la habitación. Afuera se oía el bullicio del patio, voces de niños, la música de alguien desde una ventana abierta, el portazo de un portal. Una tarde cálida y normal, ajena a todo. Lucía miraba las hojas con cifras extendidas ante ella y pensaba que todo ese tiempo había confundido su insistencia con la incapacidad masculina de pedir ayuda directamente. Había confundido la presión con torpeza. Ahora, esas cifras explicaban lo que las palabras habían ocultado hábilmente. No había torpeza. Había una estrategia calculada, consecuente, fría. ¿El piso está en peligro?, preguntó. No, dijo su padre con firmeza. No has firmado nada. El piso está a tu nombre por una escritura de donación. Es un bien privativo tuyo. No forma parte de los bienes gananciales. En caso de divorcio, él no podrá reclamarlo sin motivos excepcionales. En vuestro caso, no existen tales motivos. Confirmaré los detalles con un abogado, añadió David. Pero la posición sobre el piso es inequívocamente fuerte. Aquí no hay nada que temer. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. Su padre intercambió una mirada con David, breve, como la de quienes ya han discutido el asunto de antemano. De momento, nada precipitado, dijo Arturo. Te comportas en casa como siempre. No das a entender que sabes lo del aeropuerto. No firmas nada bajo cualquier pretexto conveniente, exactamente como has hecho los últimos meses. Continúas haciendo lo que ya hacías y esperas. ¿Esperar a qué, exactamente? A que su situación madure hasta el punto justo, respondió David con calma. Madurará por sí sola. Es cuestión de semanas no más. No necesitamos inventar ni urdir nada. Solo hay que permitir que la situación real se haga visible para quienes hasta ahora han hecho la vista gorda. Acreedores, socios, posibles inversores. Si reciben información correcta y veraz sobre los riesgos, tomarán sus propias decisiones. Nadie está obligado a financiar un barco que se hunde. ¿Eso es legal?, aclaró Lucía. Absolutamente, dijo su padre. Sin pausas, sin reservas, nada de trampas, nada de suciedad, solo trabajar con lo que ya existe. Sus puntos débiles son reales, no los creamos nosotros. Simplemente dejamos de ayudar a ocultarlos. Lucía guardó silencio. Luego miró a su padre, a ese hombre que había venido de visita, y en 2 días había puesto en orden lo que ella no se había atrevido a ver durante años. No porque fuera ciega, sino porque creía. Así pasa cuando vives con alguien y no quieres pensar mal. No es estupidez, es simplemente el precio de una confianza que no fue correspondida. De acuerdo, dijo finalmente. Haré lo que decís. Su madre trajo té, colocó las tazas sin movimientos superfluos y se sentó junto a su hija. No dijo nada, simplemente estuvo a su lado, como solo saben estar quienes aman sin condiciones ni motivos. Afuera anochecía. La ciudad vivía su tarde de siempre. Coches, farolas, conversaciones en el patio. Nada había cambiado por fuera. Por dentro, en Lucía, algo se reestructuraba lenta y definitivamente el dolor no había desaparecido. Vivía en alguna parte, bajo las costillas, sordo y constante. Pero había dejado de ser lo principal. Lo principal ahora era otra cosa, fría, concentrada, firme. Algo parecido a la determinación. Marcos regresó el sábado por la noche, satisfecho, con su bolso de viaje y el aire de quien ha pasado varios días en negociaciones tensas pero exitosas. Lucía lo recibió en la entrada. Para entonces, sus padres ya se habían ido, lo habían acordado de antemano, no hacían falta testigos innecesarios los primeros días. Que todo pareciera normal. Te he echado de menos, dijo Marcos, abrazándola. Estarás cansado, respondió Lucía. No se apartó. Se quedó quieta, sin tensión, dejándose abrazar y sorprendiéndose a sí misma de lo fácil que le resultó.
Antes pensaba que cuando supiera con certeza de la traición, no podría mirarlo sin temblar. Resultó que sí podía, porque ahora lo miraba de otra manera, no como a un marido, sino como a una persona a la que necesitaba ver a través, hasta que llegara el momento de actuar. Era una sensación fría, casi profesional, como si estuviera ante un problema complejo que debía resolver con cuidado, sin movimientos en falso, sin errores. La primera semana tras su regreso, Marcos se mantuvo tranquilo. Llegaba del trabajo, hablaba de sus asuntos de forma superficial, a ráfagas, como quien está acostumbrado a que no le presten mucha atención. Lucía escuchaba, notando pausas que antes no veía. Notaba cómo evitaba hábilmente los detalles concretos cada vez que la conversación tocaba el dinero. Decía, hay que ver, la cosa está complicada, pronto mejorará. Era el discurso de alguien que está ganando tiempo. Mientras tanto, David Ferrer trabajaba en silencio, metódicamente, sin hacer ruido. El primero en reaccionar fue uno de los proveedores, un gran almacén mayorista con el que Marcos llevaba colaborando 3 años. A través de sus contactos profesionales, David hizo saber al director comercial que la situación financiera de la cadena de Rivas era cuestionable y le recomendó solicitar a su socio datos actualizados de solvencia antes de renovar el aplazamiento de pago. El director comercial era un hombre práctico. Llevaba mucho tiempo en el sector y había visto demasiados chiringuitos bonitos que se venían abajo en el momento más inoportuno. No necesitó más para convencerse. Le bastó una sola insinuación. Le pidió a Marcos la contabilidad financiera actualizada. Marcos presentó unos documentos que sobre el papel parecían decentes, pero que, examinados con atención, mostraban exactamente lo que David había advertido. Agujeros tapados con aplazamientos. Cifras que no cuadraban al mirarlas de cerca. El proveedor tomó su propia decisión. Exigió el pago parcial por adelantado de la siguiente partida, en lugar del habitual aplazamiento. Para Marcos, esto significaba una falta inmediata de liquidez en el peor momento posible. El segundo fue el arrendador del almacén. David no lo llamó personalmente, simplemente se informó a través de conocidos comunes en el ámbito empresarial, y la información llegó por sí sola. El arrendador, un hombre cauto, planteó la cuestión de la renovación del contrato antes de tiempo y estableció nuevas condiciones, el precio de mercado, sin descuentos. Marcos intentó negociar, prometió, convenció, pero sin un respaldo financiero real, sus palabras sonaban poco convincentes. Paralelamente, el potencial inversor con el que Marcos llevaba negociando más de un mes encargó una auditoría independiente del negocio. Fue su propia decisión. Un hombre precavido que antes de invertir su dinero quería ver las cifras reales, no una presentación. La auditoría mostró exactamente lo que habría mostrado a cualquier observador imparcial: exceso de deuda, desfases de tesorería, dependencia de los aplazamientos. El inversor se tomó una pausa. La pausa se alargó. Todo esto no ocurrió en un día ni en una semana. Pasaron casi 3 semanas desde el regreso de Marcos antes de que la presión se hiciera realmente palpable. Y fue entonces cuando empezó a hablar de dinero. Al principio, suavemente, casi de pasada, estaban cenando un miércoles por la noche. Marcos hablaba de algo sobre los suministros y luego, como si tal cosa, dijo: Oye, nunca hemos tenido un capital familiar en condiciones. Deberíamos unir fuerzas. Juntos es más fácil. ¿En qué sentido?, preguntó Lucía, sin levantar la vista del plato. Pues, en los negocios. Ya sabes cómo funciona esto. Somos una familia, es nuestro proyecto común. Yo tengo mi trabajo, dijo ella, con calma. Soy una empleada, no una empresaria. Marcos asintió y no volvió a tocar el tema esa noche. Pero 3 días después volvió a la carga, esta vez de forma más concreta. Dijo que había una oportunidad de refinanciar uno de los créditos a un interés más bajo, pero que para ello necesitaba un segundo titular con ingresos demostrables. Es solo un trámite técnico, explicaba. No corres ningún riesgo real, solo tu nombre en el contrato. Marcos, respondió Lucía, con la misma calma de siempre. No voy a firmar documentos de crédito sin un asesoramiento legal independiente. Es mi norma, la conoces. ¿Qué abogado, Lucía? Es un asunto de familia. Precisamente por eso, un abogado. Los asuntos de familia requieren una precaución especial. Él se calló, mirándola con esa expresión que ella había aprendido a leer en las últimas semanas. Irritación, contenida con esfuerzo. Aún no se había dado cuenta de que algo en ella había cambiado. Pensaba que simplemente se estaba poniendo terca por costumbre y que la próxima vez lo intentaría por otro lado. Lo intentó una semana después con la historia del piso. Se lo explicó durante mucho tiempo, con paciencia, de forma casi convincente. Había un banco, un programa,
la posibilidad de conseguir una suma importante con la garantía del inmueble a corto plazo. 6 meses y el crédito estaría pagado. La garantía levantada, todo limpio. Lo expuso por la noche, sentados en el salón, y hablaba con calma, como quien dice algo ensayado de antemano. Lucía escuchó sin interrumpir. Le dejó terminar. El piso no participa en los riesgos de tu negocio, dijo ella, cuando él calló. Es mi propiedad privativa. Era mío antes de nuestro matrimonio y seguirá siéndolo independientemente de lo que pase con tus asuntos. Hablas como si fuera un extraño, dijo él, y en su voz apareció un tono ofendido. Esa ofensa particular, calculada, que se usa como herramienta. Hablo como alguien que entiende lo que firma. Marco se levantó de la mesa, caminó por la habitación. Lucía no lo siguió con la mirada. Siguió leyendo lo que tenía en las manos. Sentía su mirada sobre ella, pero no levantó la cabeza. Eso también formaba parte de lo que había aprendido en esas semanas, no darle un punto de apoyo en su reacción. Mientras en casa se desarrollaba esta guerra silenciosa, casi incruenta, Lucía llamó varias veces a sus padres. ¿Cómo lo llevas?, le preguntó su madre una tarde. Lo llevo, respondió Lucía. ¿Es duro? Sí, pero no como pensaba. Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño? No me apetece llorar, me apetece que esto se acabe, que todo vuelva a su sitio. Volverá, dijo su madre en voz baja. Durante 7 años me convencí de que todo era normal, que él simplemente estaba cansado, que los negocios son estresantes, que teníamos malas rachas, como todo el mundo. Y en realidad, simplemente no quería hacerme las preguntas de verdad, porque temía las respuestas de verdad. No tienes la culpa de haber confiado, dijo Isabel. Lo sé. Lucía levantó la vista. Pero no volveré a tener miedo de las respuestas, a ninguna pregunta. Su madre no añadió nada, simplemente asintió. Durante todo el tiempo que se desarrolló esta historia, Lucía no le demostró a Marcos ni una sola vez que sabía lo del aeropuerto, ni con una insinuación, ni con una mirada, ni con una entonación. Varias veces se sorprendió a sí misma casi queriendo decírselo. En esos momentos en que él decía algo especialmente engreído, cuando fingía que todo estaba en orden, cuando llamaba a alguien en voz baja en otra habitación, pensando que ella no oía, pero cada vez recordaba la voz de su padre en el aeropuerto. Necesitamos un golpe preciso, no un escándalo. Aguantó. Valeria, en ese tiempo, también sentía algo, aunque muy diferente. Marcos la llamaba con menos frecuencia. Se veían a salto de mata. Él prometía que pronto resolvería el asunto, que todo se solucionaría, que solo había que esperar un poco más. Valeria esperaba, por ahora. Era joven, atractiva y sabía leer a los hombres por un único y simple indicio, si tenían dinero o no. Marcos todavía tenía dinero, o más bien la apariencia de tenerlo. Pero esa apariencia empezaba a resquebrajarse por los bordes y ella se daba cuenta, notaba cómo se había vuelto más nervioso, cómo había dejado de hablar de planes para su futuro en común, con esa confianza ligera que le había traído al principio. Ahora, en su voz había una nota que Valeria conocía bien y que no soportaba, la de quien pide un aplazamiento. No se lo decía, simplemente respondía a sus llamadas un poco más tarde que antes. A veces no respondía de inmediato. Marcos se daba cuenta y se enfadaba, pero no podía hacer nada. Sus cartas se estaban agotando una a una, y no aparecían nuevas. Valeria no se apresuraba a tomar una decisión. Sabía esperar a que el panorama se aclarara por completo, pero por dentro ya sabía la respuesta. Al final de la tercera semana, David informó por teléfono a Arturo de que el inversor se había retirado oficialmente de las negociaciones. No de forma brusca, sin escándalos, simplemente envió una carta. Tras el análisis de la documentación, consideramos inviable entrar en el proyecto en la fase actual. Cortés, definitivo. Para Marcos fue un golpe que no esperaba. El inversor era su principal esperanza. Dinero fresco que podría haber tapado los agujeros más urgentes y darle tiempo para maniobrar. Sin ese dinero, todo lo que había estado construyendo los últimos meses, negociaciones, promesas, aplazamientos, se desmoronaba en un panorama completamente diferente. Lucía se enteró por su padre el jueves. Él mismo la llamó y se lo contó todo. Entonces, pronto, dijo ella. Pronto, confirmó su padre. Creo que 1 semana o 2, quizás menos. Y añadió, con calma. David dice que cuando los inversores se retiran, siempre se cierra el círculo. El resto de los acreedores empiezan a ponerse nerviosos. Esa información corre rápido en el mundo de los negocios. Cada uno quiere cobrar lo suyo antes que el vecino. Eso desencadena un proceso que ya no se puede detener desde dentro. ¿Qué le quedará?, preguntó Lucía. Deudas, respondió su padre escuetamente, y el intento de encontrar a alguien que las pague. El último intento eres tú, o más bien, tu piso y tus ingresos.
Por eso, la conversación que te planteará próximamente será la más insistente de todas. Prepárate. Estoy preparada, dijo Lucía, y colgó. Los días siguientes, Marcos deambulaba por el piso como alguien a quien se le ha roto algo por dentro, pero que aún no ha decidido si admitirlo en voz alta. Lucía lo observaba con esa atención fría que había desarrollado en las últimas semanas. Casi había dejado de hablar de sus negocios, y eso que antes, incluso en los malos tiempos, siempre encontraba las palabras para explicar la situación de forma favorable, para inventar una razón por la que pronto todo mejoraría. Ahora callaba. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. El lunes no fue a la oficina hasta después de comer. Se quedó en la cocina con el teléfono, deslizando el dedo por la pantalla, escribiendo un mensaje, volviendo a deslizarlo, con ese movimiento nervioso y sin sentido que tiene la gente cuando busca una salida y no la encuentra. Lucía se iba a trabajar a las 8:30. Lo vio, se sirvió café en un termo, se abrochó el abrigo. Marcos levantó la vista. ¿Llegarás tarde hoy? No sé, respondió ella. Según vaya. Él asintió y volvió a mirar el teléfono. El miércoles llamó David. Le informó a Lucía con un breve mensaje. El banco ha notificado a Marcos la denegación de la renovación de la línea de crédito. No era solo un golpe más. Era el punto exacto a partir del cual la estructura de crédito comenzaba a desmoronarse en serio. Sin línea de crédito, no había liquidez. Sin liquidez, no había mercancía. Sin mercancía, no había ingresos, que ya de por sí apenas cubrían los gastos corrientes. Lucía leyó el mensaje en su escritorio, guardó el teléfono en un cajón y volvió al informe que estaba revisando. Terminó una página, luego otra. Después se levantó, se sirvió agua y se quedó un minuto junto a la ventana, mirando la calle. Coches, transeúntes, una tarde normal en la ciudad, nada especial. Esa misma noche, Marcos volvió a casa por primera vez, verdaderamente destrozado. Entró en silencio, tiró las llaves sobre la consola de la entrada. Cayeron al suelo. No las recogió. Pasó junto a Lucía hacia el salón y se dejó caer en el sofá, pesadamente, como si ya no le quedaran fuerzas para mantenerse erguido. No se quitó la chaqueta, simplemente se quedó sentado, con la cabeza gacha, mirando al suelo. Lucía, de pie en el umbral de la cocina, esperaba en silencio. Sabía esperar. Marcos Rivas, a sus 37 años, estaba acostumbrado a una imagen determinada de sí mismo. Un hombre que controla la situación, que siempre tiene un siguiente movimiento, un nuevo plan y un argumento de hierro. Esa imagen le daba lo que más valoraba, la sensación de ir un paso por delante. Ahora, mirándolo, Lucía veía a un hombre al que no le quedaba ni siguiente movimiento ni nuevo plan. Solo deudas y una cuenta bancaria vacía. ¿Qué ha pasado? El banco, dijo él, sin levantar la vista. Me lo han denegado todo. Entiendo, dijo Lucía con calma. Marcos levantó la cabeza. Algo en su tono le molestó. Demasiado tranquilo, demasiado uniforme, sin compasión. ¿Entiendes? Repitió. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Y qué quieres que te diga? Él se levantó. Caminó por la habitación, nervioso, rápido, como alguien que necesita hacer algo con las manos para no estallar. Lucía, necesito tu ayuda. De verdad, ahora mismo te escucho. Hay que hipotecar el piso. Solo por 6 meses. Cogeré el dinero, saldaré las deudas más urgentes, negociaré un nuevo aplazamiento con los proveedores, encontraré un inversor. Solo necesito ganar tiempo. No, dijo Lucía. Ni siquiera te lo has pensado. Llevo mucho tiempo pensándolo. La respuesta es no. Marcos se detuvo frente a ella. La miró largamente, estudiándola, como si viera algo nuevo en el rostro que conocía desde hacía 7 años. O sea, que me vas a abandonar en esta situación. Así. No, simplemente no participo en los riesgos de tu negocio. Son cosas distintas. ¿Eres mi mujer? Precisamente por eso no soy avalista de tus deudas. Él se dio la vuelta, volvió a pasearse por la habitación. Lucía se mantuvo tranquila, sin moverse de su sitio. Sentía su ira, caliente, casi palpable, y no respondía con nada. Eso era quizás lo más difícil, no responder. No darle un punto de apoyo. Necesito dinero, dijo él finalmente. Y en esas palabras ya no había persuasión ni suavidad, solo un hecho que ponía sobre la mesa, mucho y rápido. ¿Tú trabajas? ¿Tienes ingresos estables? Pide un crédito. No. Con tus ingresos te darán una buena cantidad. No, Marcos. Es nuestra familia, alzó la voz. Por primera vez en toda la conversación, bruscamente, como si algo se hubiera roto. No puedes quedarte ahí mirando cómo se hunde todo. Yo no lo construí, dijo Lucía en voz baja. Y no se está hundiendo ahora.
ni por culpa del banco. Él se calló, mirándola con esa expresión que tiene la gente cuando oye algo que no quiere entender, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, preguntó lentamente. Quiero decir que tu negocio lleva meses con problemas, respondió ella, con la misma calma, y tú lo sabes mejor que yo. Marcos no contestó. Volvió a sentarse en el sofá, esta vez no pesadamente, sino como si se hubiera desinflado, perdiendo la ira que un segundo antes le daba forma. Guardó silencio, y luego dijo en voz baja, sin la agresividad de antes, casi con naturalidad. Bueno, da igual. Si todo se va al traste, no pasa nada. Viviremos de vender tus joyas. Tu padre te ha regalado un montón de diamantes a lo largo de tu vida. Tienes la obligación de ayudar a tu marido en una situación difícil. Por cierto, ¿cuál es la clave de la caja fuerte? Lucía se quedó mirándolo. No sabía qué esperaba oír exactamente, pero no eso. No una formulación tan simple y estúpida de lo que ella había sido para él todos esos años. No una compañera, no un amante. Un seguro, una salida de emergencia. Una partida en el presupuesto en caso de fracaso. Pensó que le dolería, que esa frase rompería algo o por el contrario desataría una ola difícil de contener. Pero no hubo ni dolor ni ola. Solo esa extraña sensación de claridad total que se tiene cuando la última pregunta recibe por fin la última respuesta. Durante 7 años se había convencido de que veía a un hombre que simplemente se cansaba, que sufría, que aguantaba con todas sus fuerzas. Ahora lo veía de verdad. Ni siquiera intentaba disimular, porque no lo consideraba necesario, algo dentro de ella. Lo último que aún quedaba de lo anterior, se hundió hasta el fondo y allí se quedó. Sin dolor, sin amargura. Está bien, dijo. Te he oído. Volvió a la cocina, cerró la puerta tras de sí y se quedó unos minutos junto al fregadero, mirando por la ventana. Anochecía. La farola del patio se encendió, amarilla, parpadeando ligeramente. Debajo, una anciana estaba sentada en un banco, con un perro sujeto por la correa. El perro miraba hacia un lado. La escena más corriente del mundo. Lucía sacó el teléfono y le escribió a su padre. Es el momento. La respuesta llegó en 1 minuto. Entendido. Mañana con David. Esa noche apenas durmió, no por ansiedad, sino por una extraña claridad, casi física, que se siente después de haber tomado una decisión definitiva. Sus pensamientos eran nítidos, cortos, concretos. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué orden? ¿Exactamente cómo? Al día siguiente, jueves, se reunió con David en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Le contó la conversación de la noche anterior con calma, sin detalles innecesarios, solo lo importante. Cuando llegó a la frase viviremos de ti, venderemos tus joyas, David no dijo nada, solo enarcó ligeramente las cejas un segundo, como alguien que recibe la confirmación de lo que ya sabía. David fue al grano. Su situación ahora mismo es esta, el banco ha retirado la línea de crédito. El proveedor exige un pago por adelantado que no tiene. El arrendador ha subido la tarifa. O paga o busca un nuevo almacén, y eso es tiempo y dinero, que tampoco tiene. El inversor se ha ido. Según mis cálculos, le quedan 2 o 3 semanas, no más, antes de que empiecen los problemas reales con los acreedores. Después se iniciará un procedimiento que ya no podrá detener sin financiación externa. ¿Que no tendrá?, dijo Lucía. Exacto, confirmó David. A menos que alguien entre y tape los agujeros voluntariamente. Pero ya no le queda gente así. Sus socios comerciales ven la situación y no quieren arriesgarse. Nadie le dará nuevos créditos sin garantías. Está en un callejón sin salida. Lucía miró por la ventana de la cafetería, a la calle. Con calma, sin triunfalismo, sin regodeo. Simplemente miraba. Luego preguntó, necesito un abogado de familia, uno bueno. Tengo un contacto, dijo David. Te puede recibir mañana a las 11, si te viene bien. Me viene bien. La abogada resultó ser una mujer de unos 40 años, seca, precisa, que hablaba con frases cortas, sin lirismos. Recibió a Lucía en un pequeño despacho lleno de estanterías con archivadores, la escuchó atentamente, sin interrumpir ni una sola vez, hizo algunas preguntas aclaratorias, claras, profesionales, sin rodeos. Estudió los documentos del piso, la escritura de donación, la nota simple del registro. En 20 minutos le dio una conclusión que Lucía ya conocía más o menos, pero que quería oír oficialmente. El piso es de su propiedad privativa, adquirido antes del matrimonio por donación. No forma parte de los bienes gananciales y no está sujeto a división en caso de divorcio. No hay ningún riesgo, siempre que no se haya firmado ningún papel con la participación de su marido. Ni uno solo, confirmó Lucía. La abogada asintió y le explicó brevemente el procedimiento. Demanda de divorcio, notificación del cese de la convivencia,
si fuera necesario, una solicitud para determinar el uso de la vivienda. Todo era un procedimiento estándar, sin complicaciones ni escollos. Lucía escuchaba, tomaba notas en una libreta y pensaba en lo extraño que sonaban esas palabras: disolución del matrimonio, liquidación de gananciales aplicadas a 7 años que habían parecido algo real, al menos en su día. Cuando esté lista, llámeme, dijo la abogada al despedirse. Prepararemos los documentos en 2 días. El viernes por la noche, Marcos volvió a sacar el tema, esta vez sin ira, sin presión. Hablaba en voz baja, casi suplicante. Contó que había encontrado otra opción, un pequeño préstamo privado. Solo necesitaba un aval. No un banco, no una garantía, solo una firma. ¿No dijo Lucía? ¿Lucía? ¿Te lo pido? No. Él guardó un largo silencio. Luego se levantó y se fue a otra habitación. Media hora después, Lucía lo oyó hablar con alguien en voz baja por teléfono, de forma breve, tensa. Luego, silencio. Valeria, esos días no cogía el teléfono a la primera. A veces no devolvía la llamada. Marco se daba cuenta, pero no tenía con quién ni por qué hablar de ello. La última conversación con ella fue corta. Le dijo que estaba cansada de esperar, que así no se podía, que necesitaba certidumbre. Marcos prometió certidumbre, una vez más, con las mismas palabras que ya habían dejado de significar nada, incluso para él. Valeria respondió vale, con la voz de quien dice esa palabra sabiendo ya que no habrá ningún vale, y no volvió a llamar. El sábado transcurrió en silencio. Marcos pasó todo el día en casa, deambulando por el piso, mirando el teléfono, comiendo sin apetito, saliendo 2 veces al balcón a mirar el patio con esa expresión vacía de quien se ha quedado sin versiones de lo que está pasando. Lucía trabajaba con el portátil en el dormitorio, saliendo solo a la cocina. Apenas se hablaron. Era un silencio diferente, no el habitual de después de largas semanas de trabajo, sino ese silencio particular que se instala cuando 2 personas ya saben que todo ha terminado, pero ninguna lo ha dicho aún en voz alta. Lucía pensó que en unos días ese piso volvería a ser solo suyo, que llegaría a casa y habría un silencio diferente al de ahora. No un silencio de espera y tensión, sino el silencio de un espacio que te pertenece. No pensaba más allá. Por ahora, bastaba con llegar al final de lo que había comenzado en el aeropuerto 5 semanas atrás. El lunes por la noche, Lucía llamó a la abogada y le pidió que preparara los documentos. Su voz era firme, sin temblores ni pausas, como la de quien ha tomado una decisión hace tiempo y ahora simplemente ejecuta lo que de ella se deriva. La abogada respondió escuetamente: mañana a las 10 estará todo listo. Lucía le dio las gracias, colgó y se quedó un rato sentada en el silencio del dormitorio, mirando la puerta cerrada. Detrás de la puerta estaba el salón. Allí estaba Marcos. Oía cómo cambiaba de canal, se detenía en algo, volvía a cambiar. No estaba viendo la tele, solo llenaba el silencio con ruido. Eso también había aprendido a notarlo. El martes por la mañana se levantó más temprano de lo habitual, se preparó un café y se lo bebió de pie junto a la ventana, viendo cómo el patio despertaba. Marcos aún dormía. Se vistió, cogió el bolso y salió en silencio, como cada mañana. Nada especial. A las 10 recogió los documentos de la abogada. Copia de la demanda de divorcio, certificado de propiedad del piso, copia compulsada de la escritura de donación. Todo cuidadosamente ordenado en una carpeta, firmado, preparado. La abogada presentó el original de la demanda en el juzgado ese mismo día, como habían acordado. Lucía sostenía la carpeta en sus manos y miraba la pila de papeles, pensando en cómo 7 años de matrimonio cabían en un conjunto de documentos estándar. Que todo lo que había sido vivo y real, o que había parecido serlo, se reducía al final a fechas, firmas y sellos oficiales. No era amargo, simplemente era la verdad, que por fin se permitía ver hasta el final. Después, Lucía fue a ver a sus padres, que habían llegado esa noche, y se alojaban en un hotel para ayudar a su hija a superar las últimas pruebas. Arturo abrió la puerta de la habitación del hotel de inmediato, como si hubiera estado esperando justo detrás. Su madre estaba sentada junto a la ventana con una taza de té y levantó la vista, una mirada atenta, preocupada, llena de amor. Lucía entró, se quitó el abrigo, se sentó en el borde de un sillón. En la habitación olía a café y a periódicos recién comprados. Su padre siempre compraba periódicos. Era su vieja costumbre de la época en que trabajaba. Empezar el día leyendo, no con la pantalla del móvil. Lucía pensó que algunas cosas en las personas no cambian, y eso era bueno. Se abrazaron. Esta noche, dijo ella. Su padre asintió. Estaré cerca, simplemente cerca, sin intervenir, a menos que sea necesario. No será necesario, dijo Lucía. Puedo hacerlo sola. Lo sé, respondió él. Por eso digo,
Simplemente cerca, su madre se levantó, se acercó a su hija y la abrazó como se abraza antes de algo importante, con fuerza pero sin solemnidad. Lucía se acurrucó un segundo y la soltó. ¿Cómo estás?, preguntó Isabel en voz baja. Preparada, respondió Lucía. Y era verdad. La segunda mitad del día la pasó en el trabajo. Tranquila, productiva, sin pensamientos superfluos. Cerró 3 informes que tenía pendientes desde la semana pasada. Respondió a los correos, se tomó un té con una colega a las 3 y mantuvo una breve conversación trivial. Nadie notó nada. Sabía disimular. Esa habilidad le había servido de mucho en las últimas semanas. A las 6 de la tarde, salió de la oficina y se fue a casa. De camino, pasó a recoger a su padre. Condujeron en silencio. Arturo miraba por la ventanilla, no decía nada. Lucía conducía con firmeza y pensaba en lo que iba a decir. Las palabras eran sencillas. Ningún discurso, solo lo necesario. Marcos estaba en casa, de pie en la cocina con el teléfono, cuando ella entró. Levantó la vista, vio a su padre detrás de ella y algo en su rostro cambió al instante. ¿No miedo? No. Más bien la cautela de un hombre experimentado que entiende que si su suegro viene sin avisar, no es por casualidad. Arturo dijo con voz neutra. No sabía que estabais en la ciudad. Llevo mucho tiempo en la ciudad, respondió su padre con la misma neutralidad, y entró en el salón. Se sentó en el sillón junto a la ventana, tranquilo, como alguien que ha venido por un asunto y no tiene prisa. Lucía se quedó de pie frente a Marcos. Tenemos que hablar. Te escucho, dijo él, pero su voz ya había perdido su habitual seguridad. Se había vuelto un poco más aguda. Sé lo del aeropuerto, dijo Lucía. Estuve allí hace 5 semanas. Te vi a ti y a la mujer con la que llegaste. Marcos no respondió de inmediato. Guardó silencio un segundo, con esa expresión de quien está sopesando rápidamente las opciones. Negar, explicar, contraatacar. Eligió la primera. Era una colega. Un viaje de trabajo. Volábamos en el mismo avión. La besaste en los labios en la sala de llegadas, dijo Lucía. Le llevabas el bolso, te fuiste con ella en un taxi. Silencio. Junto a mí, en ese momento, estaban mis padres, añadió Lucía. Sin ira, sin amargura, simplemente como un hecho. Vieron exactamente lo mismo que yo. Así que podemos dejar la versión del viaje de negocios. Marcos dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. La miró ya sin intentar explicarse. Simplemente la miró. Sé lo de Valeria, continuó ella. Trabaja como dependienta en una de tus tiendas. Esto no es de hace un mes. Silencio. También sé lo de tu negocio, dijo. Lo de los acreedores, el banco y el inversor que se fue. Sé la situación real en la que te encuentras y lo que has querido de mí todos estos meses. El piso, las joyas, firmas, avales. Lucía, empezó él. No he terminado, le interrumpió ella con calma. He presentado la demanda de divorcio esta mañana. Los documentos han sido admitidos. El piso es de mi propiedad privativa, escriturado antes del matrimonio por donación. No está sujeto a división, lo sabes. Te pido que lo desalojes en 1 hora. Marcos levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había desconcierto. Había ira, rápida y fría, la que llega cuando un plan se ha derrumbado por completo. Lo tenías todo pensado, dijo, con tu papaito. Me he protegido, respondió Lucía. Son cosas distintas. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que ha pasado estas últimas semanas? Su voz se endureció. Los proveedores, el arrendador, el inversor. Nada de eso es casualidad. Tu papaito ha usado sus viejos contactos. Demuéstralo, dijo su padre desde el sillón, en voz baja, sin desafío. Simplemente se lo propuso. Marco se giró hacia él. Lo miró largamente. Luego se volvió, porque no había nada que demostrar. Los acreedores habían tomado sus propias decisiones. El inversor había hecho su propia auditoría. El arrendador había recalculado los riesgos. Nadie había hecho nada ilegal. Simplemente la gente había dejado de hacer la vista gorda a la situación real. ¿Has oído?, repitió Lucía. Si no te vas voluntariamente, resolveré el asunto por la vía judicial. Como propietaria de la vivienda, tengo derecho a ello. Marcos guardó silencio. Luego cogió las llaves de la encimera de la cocina y salió. Dio un portazo, no muy fuerte, pero suficiente. Lucía se quedó de pie en medio de la cocina. Escuchó cómo sus pasos se alejaban por la escalera. Luego, silencio. Su padre salió del salón, se puso a su lado, no la abrazó, no dijo nada. Simplemente estuvo allí, era suficiente. 1 hora después, Marcos volvió. A por sus cosas. Las recogió en silencio, rápidamente, en una gran bolsa de deporte. Iba de una habitación a otra,
cogiendo ropa, algunos documentos de un cajón del escritorio, cargadores, la maquinilla de afeitar del baño. Lucía estaba sentada en el salón, leyendo o fingiendo que leía. Su padre seguía en el sillón, con el aire imperturbable de quien no tiene prisa. Nadie lo molestó, nadie comentó nada. Simplemente esperaron. Dos personas que hacía tiempo habían aprendido a no estorbar donde uno debe actuar por sí mismo. Lucía oía cómo abría y cerraba las puertas del armario, el clic de la cerradura de un cajón, el crujido de una bolsa, sonidos domésticos normales que había oído durante 7 años y que ahora significaban algo completamente distinto. El final no es bonito, simplemente es... Cuando Marcos se iba, se detuvo un segundo en la puerta, miró a Lucía. ¿Crees que has ganado?, dijo. Creo que he conservado lo que es mío, respondió ella. No es una victoria, es simplemente el resultado. Salió. La puerta se cerró suavemente. Lucía dejó el libro que sostenía sin leer, y se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Su padre no la premió. Su madre, que había llegado un poco más tarde y había entrado en silencio con su propia llave, que Lucía le había dado de antemano, puso la tetera al fuego y se sentó a su lado. ¿Tomaron té los tres juntos? Afuera anochecía, esa hora especial de la tarde, en que la ciudad pasa del día a la noche y durante unos minutos se sume en un silencio dorado, difícil de describir con palabras, pero que todo el mundo conoce. Nadie habló de nada serio. Su padre preguntó si había pan en condiciones en casa. Su madre fue a mirar la nevera. Lucía miraba por la ventana y pensaba en lo extraña que es la vida. Las cosas más importantes terminan así, con un té, silencio y una pregunta sobre el pan, sin fanfarrías, sin discursos finales. Simplemente sigues viviendo, solo que un poco diferente, un poco más honesta y libre. Su madre encontró pan. Comieron y luego se quedaron sentados un buen rato, hablando de naderías, de la ciudad, del tiempo, de que Lucía debería ir a verlos en verano. Palabras normales, las más necesarias. En los días siguientes, todo se desarrolló como David había predicho. Los acreedores de Marcos, al ver que no habría una fuente de financiación externa, empezaron a actuar. Uno exigió el pago anticipado de parte de la deuda, otro bloqueó el envío de la siguiente partida hasta que se saldara la deuda vencida. 2 de las 4 tiendas cerraron, se quedaron sin mercancía y no había nueva. El arrendador del almacén le pasó una factura con la nueva tarifa, que Marcos no pudo pagar. A finales de mes, desalojó el almacén, se llevó las existencias restantes en una furgoneta alquilada y las repartió por algún sitio, intentando vender lo que fuera a cualquier precio. Valeria se despidió. La última tienda cerró 2 semanas después. Para entonces, Valeria ya no respondía a sus llamadas, en absoluto. Cambió su foto de perfil en El Mensajero. En la nueva salía con un hombre desconocido, corpulento, bien vestido, todo claro y sin explicaciones innecesarias. Nunca explicaba nada. ¿Para qué, si el resultado era obvio? Marcos le escribió a Lucía varias veces. Primero, intentando negociar. Luego, con reproches. Después, se calló. Lucía respondía brevemente y solo a lo que concernía al divorcio. La fecha de la vista, la lista de documentos, la confirmación de haber recibido las notificaciones. Nada más. El divorcio se tramitó sin escándalos. El juez hizo las preguntas de rigor. Ambos respondieron que la reconciliación era imposible. El piso no se incluyó en la liquidación. No había base para ello. Los bienes gananciales acumulados en 7 años resultaron ser pocos. Los muebles, que se quedó Lucía, y el coche, que le correspondió a Marcos. Y eso fue todo. Al salir del juzgado, Lucía se detuvo en la escalinata. A su lado estaban su padre y su madre, un poco apartados, dándole su propio espacio. Brillaba un sol de otoño, no cálido, no caluroso, sino ese sol especial que luce con fuerza pero no calienta, y por eso parece honesto. Lucía levantó el rostro hacia él un segundo. Sintió un calor ligero, casi imperceptible, y pensó que, quizás, eso era el comienzo de algo nuevo. No una celebración ni un alivio. Simplemente, el primer día que volvía a pertenecerle solo a ella. Luego se volvió hacia sus padres. Ya está, dijo. Ya está, confirmó su madre, y la tomó de la mano. Su padre no dijo nada. Simplemente caminó a su lado, tranquilo, firme, como siempre había caminado, como aquel día en el aeropuerto cuando le puso la mano en el hombro y dijo, déjame darle una lección. No se vengó entonces. Simplemente le quitó a un traidor la posibilidad de vivir a costa de la credulidad ajena. No fue un castigo, fue protección. Una diferencia sutil, a primera vista, pero en ella residía todo. Lucía bajaba las escaleras del juzgado entre su padre y su madre, y no pensaba en el pasado,
Pensaba en cómo sería la tarde de hoy, tranquila, suya, sin el silencio ajeno y la mentira ajena. Simplemente una tarde, simplemente silencio, simplemente su propia vida, que ahora, de nuevo, le pertenecía solo a ella.